Entendemos que nosotros con este preacuerdo le damos tranquilidad tanto a los trabajadores como a las comarcas, siempre y cuando continuemos con la voluntad política. Buenas tardes. Así confirmaba el representante de Comisiones Obreras ayer por la noche y tras 12 horas de reunión que ya hay acuerdo social para la minería. O lo que es lo mismo, que se han concretado las condiciones de los mineros cuando el 1 de enero cierren las minas. En una de las 4 minas que permanecen abiertas en Castilla y León, en Salgueiro, en El Bierzo, está Manuel Domínguez. Manuel, ¿cómo han recibido este acuerdo laboral allí? Esperado, por eso no decepciona el acuerdo en las cuencas, porque se esperaba. La normativa europea y los objetivos del actual Ministerio de Transición hacen materialmente imposible la actividad del sector minero a partir del 1 de enero, por lo que los municipios carboneros se comprende que lo prioritario haya sido ese plan social para los trabajadores que se mantienen en activo. Recordamos, menos de 300 en la comunidad de Castilla y León. Y otros trabajadores públicos esta vez, 200 veterinarios, están encerrados desde ayer por la mañana en la sede de la Consejería de Agricultura. Exigen que en la convocatoria de oposiciones su experiencia se valore hasta un 40% y ser considerados personal sanitario. Una situación que dicen afecta a 2.000 profesionales, 1.300 veterinarios, 400 farmacéuticos y 300 médicos. Sangría en cargos en Podemos a 8 meses de las elecciones autonómicas. Ya hay confirmados al menos 6 bajas. Todos procuradores renuncian a ir en las listas de la formación morada en Castilla y León. Y a la consejera de Hacienda de Castilla y León no le cuadran las cuentas del gobierno de Sánchez, las que ha presentado a Bruselas, ni a ella, ni a PP, ni a Ciudadanos en el Congreso. Hoy se lo han dejado muy claro en el Congreso de los Diputados. Pablo Casado y Albert Rivera acusan al Gobierno de engañar a los ciudadanos y de querer sacar adelante unos presupuestos ilegales. El presidente responde que dejen gobernar. Esta es la primera vez en la historia que se presentan unos presupuestos sin aprobar un techo de gasto en esta Cámara, de forma ilegal, y nosotros haremos lo posible para evitarlo. Usted es un fraude, señor Sánchez, y sus documentos también son un fraude. Dejen ustedes de obstruir parlamentariamente una ley que está ganada con el voto de la mayoría parlamentaria. 20 años lleva abierto el Museo Esteban Vicente en Segovia y lo celebra de la mejor manera posible, una retrospectiva del artista. Un recorrido por su trayectoria creativa desde 1925 hasta 1997. En total, 142 obras que nos muestran la vida interior de un artista que hizo de su habilidad en el arte una vía para cumplir con su necesidad vital de expresarse. Y miren cómo ha amanecido hoy Valladolid, una niebla que se ha extendido también por otras provincias de la comunidad. En las próximas horas va a entrar otro frente por el noroeste peninsular. En esa línea de inestabilidad va a haber nubes, lluvias a últimas horas y también durante la madrugada. Las temperaturas, eso sí, van a subir ligeramente. Tras varias reuniones de la Mesa de la Minería, la última de 12 horas, ayer por la noche, sindicatos y administración llegaban a un acuerdo social. Se firmará el 24 de octubre y contempla, entre otras cosas, las prejubilaciones a los 48 años y las bajas incentivadas para los trabajadores del sector, pero deja fuera a los de las subcontratas. Salen cansados ya entrada la noche, pero satisfechos por alcanzar un acuerdo razonable, el mejor posible. Entendemos que con esto le vamos a dar una buena respuesta tanto a los trabajadores, a las comarcas como a la industria. Recoge distintas medidas aplicables hasta 2027 con una respuesta clara para el plan social, aplicable a mineros con edad equivalente avanzada a 48 años. Todos los trabajadores como mínimo van a tener o prejubilación o baja incentivada, pero siempre contador a cero, aunque no tuviesen derecho a él.
Y lo que hablamos de la bolsa de trabajo, o sea, se le va a dar formación a los trabajadores y cada 6 meses vamos a revisar a través de la comisión de seguimiento. Los trabajadores excedentes, incluidos los de las auxiliares, tendrán preferencia en las labores de restauración de las minas que incentivará el Gobierno y en las empresas que no cierren el 31 de diciembre. Que aquellas empresas que quieran continuar pueden seguir continuando, siempre y cuando tenga clientes que les compren. Esta parte solo se apunta en el acuerdo. No recoge compromiso de compra por las térmicas ni para su continuidad. La reactivación de las cuencas apuesta por los contratos de transición justa y las energías renovables. Con este acuerdo social se confirma el fin de la minería en Castilla y León, al menos de la minería con ayudas públicas. Pero este fin ya venía fraguándose desde hace años. De hecho, la realidad es que las plantillas en las cuencas de León y del Bierzo apenas superan los 200 trabajadores. Nos vamos hasta la de Salgueiro, en el Bierzo. Manuel Domínguez, buenas tardes. ¿Cuántas explotaciones permanecen abiertas a día de hoy? Buenas tardes. Desde la entrada del Pozo Salgueiro, propiedad de Uminsa, una de las 2 minas de interior que actualmente producen carbón en Castilla y León, ubicada en el municipio de Torre del Bierzo, reflejamos la resignación, que es el sentimiento actual en las cuencas mineras. Son menos de 300 trabajadores los que todavía extraen mineral en la comunidad, repartidos por el Bierzo, aquí en Salgueiro y en la Gran Corta de Favero, en la Ciana, en la Escondida de Caboalles, propiedad de hijos de Baldomero García, y el Cielo Abierto de La Ullera, en la montaña central leonesa. Territorios ahora obligados a reinventarse y que esperan a ver cómo se plasma esa línea de ayudas que el Ministerio asegura prolongará hasta el año 2027. A caballo entre la decepción y la resignación, así se muestra el alcalde de Torre del Bierzo, uno de los 2 municipios de Castilla y León que conservan en la actualidad una explotación minera subterránea. Decepcionado siempre estás porque siempre confías en que las personas al final piensen en las personas, ¿vale? Entonces yo creo que las personas, como digo, del Ministerio y los sindicatos que miren por la gente de los pueblos mineros, que al final son en lo que repercute, yo siempre digo lo mismo, es en lo que repercute estas decisiones. Un acuerdo que no contempla el futuro de las explotaciones a partir del 1 de enero ni referencia alguna al aprovisionamiento de carbón por parte de las centrales térmicas. Un acuerdo que para los municipios carboneros solo habla de un horizonte temporal, 2027, en el que se pueden extender las líneas de ayudas. No sirve para nada, el papel no sirve para nada hasta que no se concreten medidas. Y no se ha cumplido el plan de carbón hasta el 2018. Estoy muy defraudado con este acuerdo, sobre todo porque no hay medidas concretas y es la puntilla del carbón. Rejón de muerte para la minería que por otra parte esperaba. Cuando a un ministerio que se encarga del carbón le llamas de transición ecológica, vemos claramente por dónde van las cosas. Los municipios mineros se despueblan y envejecen. Está claro que necesitan reinventarse porque el carbón que queda en las entrañas de la tierra no va a seguir extrayéndose. Cuando se plasme, cuando se ejecute, el acuerdo laboral alcanzado ayer solo afectará a los trabajadores directos. Los de las empresas subcontratadas van a quedar fuera, entre ellos los de la explotación a cielo abierto de La Ullera, en La Robla, que permanecían encerrados desde el lunes. Hasta allí nos vamos. Jesús Rodríguez, buenas tardes. ¿Cuál es la situación hoy? Buenas tardes desde el Ayuntamiento de La Robla, donde a primera hora de la mañana los trabajadores de La Ullera, encerrados desde el pasado lunes, han levantado su medida de protesta. Pertenecen a la subcontrata de cielo abierto, un tipo de explotaciones que ha quedado fuera del acuerdo, con lo cual consideran que no tiene sentido seguir con esta medida de presión, aunque lamentan que nadie garantiza la actividad del cielo abierto de La Ullera, ahora con un centenar de empleados, para el próximo año. Si no hay novedades, podrían envolver las protestas ante el cierre de esta explotación. Bueno, pues esa es la sensación que se respira en las cuencas. Desánimo ante el fin de un sector, y las palabras de la consejera de Economía esta mañana traslucían también un sentimiento de batalla perdida. Esto es lo que decía Pilar del Olmo sobre el acuerdo alcanzado ayer. Yo creo que va a suponer el fin del carbón de nuestra comunidad autónoma. Va a quedar un amplio territorio de Castilla y León, más de cerca de 10.000 kilómetros cuadrados, sin actividad en base a este acuerdo. Entonces yo ahora mismo, en estos momentos, lo que exijo al Gobierno es que busquen unas alternativas industriales, como lo está haciendo la Junta de Castilla y León a través del Plan de Dinamización de Municipios Mineros.
Más noticias relacionadas con minas, pero no de carbón. En las últimas horas, la agencia Reuters ha afirmado que el Gobierno central va a denegar el permiso definitivo para la mina de uranio en Retortillo, en Salamanca. La empresa interesada, Berkeley, asegura que no ha recibido ninguna notificación oficial. La compañía señala que se ha puesto en contacto con el Consejo de Seguridad Nuclear y el Ministerio para la Transición Ecológica en busca de una aclaración inmediata. Sin embargo, la noticia ya ha tenido sus efectos. Sus acciones descienden en bolsa más del 30%. La minería no es el único problema laboral y social en la provincia de León. Gobierno y Junta trabajan para encontrar comprador para la fábrica de Vestas en Villadangos del Páramo, aunque hoy la ministra Reyes Maroto ha dicho que sí que hay posibles compradores, pero que no va a desvelar el nombre de esos posibles inversores. No es entendible que un gobierno que tiene un Ministerio de Transición Ecológica no intervenga para impedir que una empresa de construcción de energías renovables cierre y todo pase en la misma provincia, donde se están cerrando las minas de manera desorganizada. Estamos teniendo contactos con potenciales inversores, pero hasta que no evaluemos su viabilidad no haremos públicos para no generar falsas expectativas a los trabajadores, algo que no están haciendo otros. 200 veterinarios de Castilla y León llevan encerrados desde ayer por la tarde en la Consejería de Agricultura y Ganadería. En Valladolid exigen a la Junta que se valore su experiencia hasta en un 40% en la convocatoria de oposiciones y que se les considere personal sanitaria. Nos vamos hasta allí, Teresa Gavilán, porque parece que hay novedades en torno a ese encierro. Buenas tardes, Nati. Sí, ahora ya en unos minutos se irán los que quedan aquí, los veterinarios que quedan, que comenzaron su protesta ayer por la tarde. Nos dicen que ellos han querido mostrar a la Junta su desacuerdo porque pueden dejar de ser personal sanitario y eso les afectaría mucho, por ejemplo, a la hora de participar en un concurso de oposición, porque perderían sus años de experiencia, no les contarían. Se han reunido con la Consejería de Presidencia y mañana mantendrán otra reunión. Parece ser que hay posibilidad de diálogo y de que su situación sea favorable para ellos. Están amotinados desde las 5 de la tarde de ayer en el salón de la Consejería de Agricultura y Ganadería. ¿Cuántas personas se pueden quedar a dormir hoy? Con sus propios móviles grababan su encierro veterinarios públicos, farmacéuticos y enfermeros, como por ejemplo los servicios de epidemiología, reivindican que sus plazas se disputen a concurso oposición, como el resto de sanitarios del SACIL, y que en esas pruebas cuente su experiencia un 40%, como para dicho colectivo. Lo que nosotros estamos pidiendo en estos momentos es que como sanitarios que somos y trabajamos dentro del ámbito de la administración sanitaria, se nos aplique la normativa que rige para la administración sanitaria, es decir, acceso por concurso oposición. El problema afecta a 2.000 sanitarios de la comunidad no pertenecientes al SACIL. La mayoría, unos 1.300, son veterinarios. De esos 2.000 sanitarios hay 400 interinos, que son los que en estos momentos, como consecuencia del concurso abierto y permanente, se ven que pueden ser desplazados en ese concurso de traslados. El lunes informarán públicamente de un calendario de movilizaciones, pero ya se sabe que el 15 de noviembre realizarán la primera huelga en las 9 capitales de provincia. Y hoy se conmemora el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Las organizaciones no gubernamentales nos recuerdan que en el mundo hay 821 millones de personas que pasan hambre. En España, 12 millones de ciudadanos están en riesgo de exclusión social y en Castilla y León, 94.000. Hemos conocido la historia de una familia de aquí, de nuestra comunidad, que viven con menos de 400 euros al mes. A nuestra redacción llega la carta de Resu. Quiere contarnos su historia. Llegamos a su casa y lo que encontramos es oscuridad. La semana pasada le cortaron la luz. Le han dado un mes de plazo para que pague sus deudas. Recibe 400 euros de pensión por parte de su exmarido. Igual alguna señoruca me llama, oye, Resu, ¿puedes venir? Pues voy, me gano 10 euros, 20 euros. El ayuntamiento de su pueblo le da alimentos, pero no tiene ni para imprevistos, ni para las herramientas que necesitan sus hijos para estudiar. Yo para estudiar, normalmente estudio en la biblioteca, porque como aquí no tengo ordenador,
Pues voy allí y lo miro. Con tan solo 17 años, el hijo de Resu ya sabe lo que significa no tener dinero para llegar a fin de mes. Últimamente todos son obstáculos, la luz, si no es la comida, pues todo. Y se hace más cuesta arriba el no poder pagar las facturas con la llegada del invierno. Es calentita. Y mira, el otro día una vecina de aquí me trajo chandas, camisetas. Ay, qué cazadora más bonita. Resu no pierde la sonrisa gracias a la solidaridad de sus vecinos. Ay, qué bonito. En Castilla y León, 96.000 ciudadanos viven con menos de 355 euros al mes. Faltan semanas para que los presupuestos generales del Estado lleguen al Congreso, pero Pedro Sánchez ya ha tenido un anticipo de lo que le espera a él durante el debate. PP y Ciudadanos aseguran que son unas cuentas falsas y que van a intentar impedir su tramitación. Mientras, Pablo Iglesias se erige en interlocutor para conseguir el apoyo de los independentistas. Este viernes visitará a Oriol Junqueras en la cárcel. El Partido Popular anuncia una ofensiva parlamentaria para frenar el proyecto de presupuestos de Pedro Sánchez. Esta es la primera vez en la historia que se presentan unos presupuestos sin aprobar un techo de gasto en esta Cámara, de forma ilegal, y nosotros haremos lo posible para evitarlo. Es un rehén de su pasado más inmediato, pero también de su pasado más lejano. Ciudadanos también critica el borrador de las cuentas por los socios que ha buscado el Gobierno y por su contenido. Porque usted miente, usted es un fraude, señor Sánchez, y sus documentos también son un fraude. Dejen ustedes de obstruir parlamentariamente una ley que está ganada con el voto de la mayoría parlamentaria en el Congreso, señor Rivera. El Gobierno ha rectificado parte del borrador y ahora la subida del salario mínimo no afectará a los autónomos. Sánchez trata de salvar escollos dentro del Congreso y fuera le ayudará Pablo Iglesias. Se reunirá el viernes con Oriol Junqueras en la cárcel para intentar obtener el apoyo de los independentistas. Pero el Gobierno tiene que hacer también su trabajo y nosotros no podemos sustituir ese trabajo. El PP ataca al Gobierno por esa amalgama de aliados. De una vez por todas, coordínese ya, coordine Moncloa, Waterloo. La Dacha llega a pagar y la Enrico Taberna. Señora Montserrat, ha sido una performance, ¿no? En esta sesión de control, Josep Borrell ha avanzado que no recurrirá a su sanción por vender acciones de Abengoa cuando era consejero de la empresa. Y al Gobierno de Castilla y León no le cuadran los números de los presupuestos, los que se han enviado a Bruselas, y además a la consejera de Hacienda no le extrañaría que, tal y como se está filtrando, esas cuentas incluyeran alguna medida para abaratar la electricidad solo a las empresas vascas. Está pagando clientes, está pagando sus apoyos parlamentarios, pero no me extrañaría que esa cuestión la pongan sobre la mesa para pagar el apoyo parlamentario del PNV, igual que están negociando con los que no quieren España. Críticas también desde el Partido Popular por la partida de 10 millones de euros para crear 20 oficinas contra la despoblación en Castilla y León. Se les llenaba la boca hablando de despoblación y de la importancia de la lucha contra la despoblación y de lo necesario que era la adopción de medidas de carácter urgente para luchar contra la despoblación. Pues bien, el proyecto de presupuestos que se ha presentado y que ha sido tan aplaudido por el Partido Socialista de Castilla y León prevé un incremento del gasto en 6.000 millones de euros, de los cuales tan solo 10 millones son destinados a la lucha contra la despoblación. A 8 meses de las elecciones autonómicas, 6 de los 10 procuradores de Podemos dan un paso atrás. Ayer terminaba el plazo para inscribirse en las primarias de sus provincias y solo 3 de ellos han mostrado interés por continuar en el proyecto de su secretario regional, de Pablo Fernández, quien hoy ha negado problemas internos. Entre quienes no seguirán está su número 2, Natalia del Barrio. Pase lo que pase en las próximas elecciones autonómicas, esta imagen no se repetirá, porque solo 4 de los 10 procuradores de Podemos intentarán seguir siéndolo. Quien no lo hará es Natalia del Barrio, la hoy número 2 de la formación en las Cortes. Es una decisión, en mi caso, totalmente personal. Personal en la que ha pesado el intenso trabajo de estos años. Cuando te tomas en serio una cosa, pues es bastante duro y cuesta mucho trabajo. Tampoco seguirá Carlos Chávez, secretario de la Mesa de las Cortes y procurador por Valladolid, donde Podemos ha tenido serios problemas internos, algo que reconoce le ha marcado. Las cosas, como se resolvieron en su momento,
cada uno desde su punto y cada uno con su responsabilidad, pues en mi opinión creo que no se hicieron bien. Malestar que comparte Adela Pascual, que también se va, al igual que Lorena González, María José Rodríguez e Isabel Muñoz. Lo dejan, aseguran, por motivos personales, aunque sigue su apoyo al proyecto de Podemos. Su secretario regional niega conflictos internos. No vemos la política como una profesión, como un medio de vida, como aquí no hay apego a los cargos y a los sillones. Entre las reacciones, las del PP, su gran rival político, que reconoce que algunos de ellos, considero, han hecho una excelente labor. Quienes intentarán continuar si ganan sus primarias son Laura Domínguez, Ricardo López y Félix Díez, además del actual secretario regional, Pablo Fernández. 12 puntos más que... Castilla y León ha registrado en el segundo trimestre del año la tasa más baja de violencia de género de toda España. 10 casos por cada 100.000 mujeres. Lo que ha aumentado con respecto al primer trimestre han sido las denuncias presentadas en los juzgados de la comunidad. En total, 1.303, lo que supone un incremento de poco más del 4%. Los exjugadores de la Arandina, Víctor Rodríguez y Raúl Calvo, involucrados en el caso de esa presunta agresión sexual a una mujer, a una menor de edad, presentarán una demanda por injurias y calumnias contra Concha Baena, presidenta de la Asociación Feminista Antígona, después de que realizara unas declaraciones en las que no respetaba su presunción de inocencia y tras no llegar a un acuerdo en el acto de conciliación que se ha celebrado hoy en Soria. Gran atención mediática en la audiencia provincial de Soria ante el acto de conciliación entre los exjugadores de la Arandina, Víctor Rodríguez y Raúl Calvo y Concha Baena. La abogada de ambos jóvenes era la primera en llegar. Pedía la retractación de la presidenta de Antígona ante unas declaraciones en el mes de julio que considera no respetaban su presunción de inocencia. En las cuales decía que, que hasta el tipo de gentuza más o menos no se le podía ayudar, que en Soria, en el Almazán, no se necesitaba a ningún tipo de violador. Les prejuzgó absolutamente. Concha Baena llegaba poco después con la tranquilidad y la convicción de que esas declaraciones no estaban fuera de lugar y eran necesarias. Apenas 10 minutos después acababa la reunión sin acuerdo. Me mantengo en lo que dije, porque creo que dije lo que tenía que decir en ese momento y que además de que dije lo que tenía que decir, lo dije conscientemente sabiendo lo que decía. Ahora la abogada de los jugadores presentará una querella por injurias y calumnias. Esta evolución por la vía judicial se complementará con la incorporación de Víctor Rodríguez a la disciplina del Almazán. Se han allanado nuestra demanda y entonces ahora estamos esperando la resolución judicial. Pero vamos, sí, le van a remitir. Si porque haya una denuncia interpuesta ellos no pueden jugar, me parece que es un agravio absoluto. De esta forma será el segundo jugador que vuelva a competir, puesto que Carlos Cuadrado Lucho ya forma parte del Bembibre. Manipulaban supuestamente cabezas de riego para simular averías que luego reparaban como empresa especializada en la materia. La Guardia Civil de Ávila ha detenido al responsable de esta empresa y a uno de sus empleados por estafar más de 100.000 euros a agricultores de la zona de La Moraña. Es la denominada Operación Fragaría. 2 golpes al narcotráfico en tan solo unas horas. En Cádiz, la Guardia Civil y la Policía Nacional han desarticulado una organización que introducía droga desde Marruecos utilizando embarcaciones recreativas. Hay 14 detenidos y se han intervenido más de 1.200 kilos de hachís y 5 armas de fuego. Y en la línea de la Concepción se ha entregado a la policía Francisco Tejón, líder del clan de los Castañas. Era uno de los narcos más buscados y estaba huido desde el año 2016, lo que no le impidió aparecer recientemente en un videoclip de un cantante de reggaetón. En Mallorca ya ha aparecido el cuerpo sin vida del pequeño Artur, de 5 años, que desapareció en la riada del martes de la semana pasada. El cuerpo del niño ha sido localizado a unos 500 metros del último puente de la localidad de Sant Llorenç. 290 efectivos contemplaban este operativo de búsqueda. Con él, la cifra de víctimas mortales por esta riada se eleva ya a 13. A las 7 de esta tarde, los Reyes van a asistir al funeral conjunto que se celebrará en Manacor por las víctimas.
Formación en riesgos laborales para evitar sufrir un accidente en el futuro es la que reciben un grupo de escolares de Castilla y León a través de un programa de la Consejería de Empleo. Hoy el consejero de Empleo ha visitado a los escolares de un colegio palentino, el Blas Sierra. Trabajar con 2 dedos menos o incluso sin 4. Aquí tenemos a la compañera que todavía está, que es complicado. Estos alumnos del Colegio Blas Sierra en Palencia están experimentando las consecuencias de un accidente laboral. Aprendan que en cualquier tipo de actividad existen riesgos, que esos riesgos se pueden evitar. Y aunque lógicamente no tienen muy claro a qué se van a dedicar, todavía no. No. Saben lo que es protegerse del peligro en algunas actividades deportivas y de ocio. Taekwondo, en las competiciones te ponen como escudo. Por ejemplo, en piragüismo, ¿qué es lo que os ponéis para intentar que no pase nada? Un chaleco salvavidas. Este programa escolar es una de las medidas que pone en marcha la Consejería de Empleo para concienciar a los futuros trabajadores. Para los actuales empleados es fundamental la labor de las empresas. Las empresas que más invierten en salud laboral y prevención de riesgos laborales son luego las que más se benefician en términos económicos, reduciendo o limitando el absentismo laboral, las indemnizaciones como consecuencia de los accidentes laborales. Durante 2018, la Junta de Castilla y León va a invertir 5,8 millones de euros en prevención de riesgos laborales, cantidad en la que se incluye esta formación práctica. Lo que se aprende jugando es difícil de olvidar. La Consejería de Sanidad y la Caixa renuevan el acuerdo económico para prestar atención a las personas, a los pacientes que se encuentran en cuidados paliativos. 2 equipos formados por psicólogos y trabajadores sociales atienden a estos enfermos que se encuentran en el final de su vida. Cubren todas sus necesidades emocionales y también la de sus familias. El servicio se puso en marcha hace 10 años en Salamanca y en Burgos y ahora ya prestan esta asistencia en 8 hospitales de la comunidad. Permite completar algunas cosas en las que podíamos tener algunos déficits y que tienen que ver con el apoyo psicológico a los pacientes, a las familias, con la elaboración del duelo e integrándolo, como digo, en las actuaciones que ya realizan nuestros profesionales. Y si hablamos de más de 5.000 pacientes atendidos desde que iniciamos el programa, si miramos solo lo que llevamos este año ya son más de 800. En España, más de 300.000 personas sufren urticaria crónica, una enfermedad que va mucho más allá de un picor o un problema estético. La verdad, increíble, es una campaña con la que la Asociación de Afectados de Urticaria Crónica y Novartis quieren divulgar la realidad de esta patología desconocida para la sociedad y muy incapacitantes para quienes la padecen. Es muy incapacitante para el que la sufre, sobre todo por el picor que asocia constantemente, que le impide realizar sus tareas diarias, le impide dormir adecuadamente. Afecta a todos los aspectos de la vida en general, tanto en el laboral como en tu día a día, en poder asistir a eventos sociales. 180 personas participan en el segundo Congreso Nacional del Chopo. La comunidad alberga el 65% de la superficie nacional de choperas y da trabajo a unas 6.000 personas en la región. La región tiene una superficie de chopera de 75.000 hectáreas, supone el 65% del total nacional, y con estos datos es además fuente de riqueza socioeconómica en el medio rural. En este congreso se habla sobre los retos de futuro a los que debe hacer frente, entre ellos conseguir convivir con otras plantaciones como las del lúpulo o eliminar reticencias de otras administraciones, caso de las confederaciones hidrográficas. Pueden producir algún problema ante la caída de árboles, son problemas mínimos respecto a los beneficios que produce el dar un uso a esos territorios, en repoblar desde el punto de vista de la biodiversidad y, como dije antes, en ser un elemento laminador de una avenida. El minifundismo hay que tratar de superarlo, incrementar la superficie y la productividad de la superficie. Y genera empleo entre 5 y 6.000 puestos directos en la región, en sectores diversos.
chopo se limpia, eso que se limpia va a la industria bioenergética, es biomasa que puede generar energía eléctrica y después se desenrolla para hacer tablero, para hacer lámina de tablero, de chapa de tablero, que en Castilla y León tenemos las principales industrias de la chapa del tablero que hay en España. La rentabilidad se obtiene a partir de los 10-15 años. Para concienciar a los más jóvenes de su importancia, se ha celebrado este taller donde han elaborado cajas nido con madera de chopo. Y tras asistir a ese congreso, el consejero de Medio Ambiente y de Fomento se trasladaba hasta el norte de la provincia de Palencia, en concreto a Guardo, y lo hacía para asistir a la inauguración de la que es ya su nueva estación de autobuses, una estación totalmente remodelada. Se ha invertido en la zona del andén, donde se ha asfaltado la vía de paso a los autobuses, y también se han mejorado las dársenas. Además, se ha reformado el interior del edificio. En total se han invertido 142.000 euros. Sí que es relevante porque ha significado invertir 142.000 euros para dar accesibilidad, para dar eficiencia energética, comodidad y por tanto pues hacer una terminal de autobuses digna como merecen los habitantes de Guardo. Desde hace 50 años en Pascual tenemos una cosa muy clara. Nosotros no hacemos leche, la leche la hacen las vacas. Por eso es tan importante para nosotros que todas nuestras granjas tengan el certificado de bienestar animal. Todos nuestros ganaderos madrugando y dando lo mejor cada día del año para garantizar el bienestar de esos animales. Porque cuanto mejor esté la vaca, mejor será la leche. Leche Pascual de bienestar animal. Dar lo mejor. En torno a 500 mujeres procedentes del todo el país se han dado cita hoy en Segovia para participar en la gala de entrega de los Premios Nacionales Mujer Rural. Diferentes perfiles, pero un mismo objetivo, convertirse en defensoras de la lucha por la igualdad. Sí, más en mi época, imagínate, en plenos años 60 y 70, pues, y siendo una mujer joven, en aquella época muy mona, pues la verdad es que sí, que había muchos obstáculos, mucho. Siempre hay una lucha que tenemos que tener esa conciencia, no abandonarla y bueno, las libertades son muy frágiles en el sentido que si no las cuidamos se pierden también rápido. Que necesitamos que nos paguen igual que a ellos. Es que entre nosotras ya no necesitamos contarnos que no queremos que nos violen, que no, parece como que ese discurso siglo XXI no deberíamos de estar en él y sin embargo aquí estamos. Una gala que recuerda a las mujeres que como la artesana Consuelo Babiano trabajan en el campo y se enfrentan a problemas como una brecha salarial del 36% entre hombres y mujeres. Muchos jóvenes piensan que el asfalto les da de comer y lo que no se dan cuenta es que la comida sale realmente del campo, de la gallinita, de la simiente, de la agricultura, y se puede hacer una agricultura sostenible, se puede combinar con muchas otras actividades. Un acto que también quiere visibilizar a las mujeres víctimas de violencia de género. El 60% de ellas se localizan en las zonas rurales. León dará el testigo a Almería como capital española de la gastronomía en 2019. Hoy se ha anunciado el fallo del jurado del certamen. La andaluza ha sido la única aspirante, pero por delante quedan más de 2 meses de liderazgo leonés en los que la ciudad acogerá el Premio Nacional de Gastronomía. Para el 1 de enero seguir con la misma ilusión, con las mismas ganas y con la misma implicación de todos los leoneses, trasladando las bondades gastronómicas. Las 7 rutas turísticas del vino de nuestra comunidad se reúnen a partir de ahora en una marca global. Rutas del Vino de Castilla y León nace para potenciar el valor turístico de este producto especializado que el año pasado ha crecido más de un 16%. El nuevo sello va a estar presente en medios de comunicación, campañas especiales y en ferias nacionales e internacionales. El PSOE de Castilla y León considera errónea la política de turismo de la Junta. Parte de la mejora que propone pasa por completar el portal web e impulsar las redes sociales y por eso ha presentado una PNL para que incluyan lenguas como la portuguesa, la alemana, la china y la japonesa.
Se debe cambiar la promoción turística de la Junta. No es de recibo que la Junta esté pendiente del turismo de extranjeros según sople el viento, ¿no? Miren, para navegar la embarcación hay que dominar el viento y hay que saber utilizar las velas y el timón, y aquí faltan velas y timonel. Y en Zamora ha comenzado esta mañana el primer Congreso Internacional de Paisajes Sagrados. Hasta el próximo 20-30 expertos en religiosidad, antropología o etnografía van a hablar en el Museo Etnográfico de Castilla y León sobre la sacralización de paisajes y creencias. Paisajes sagrados que forman parte de nuestro patrimonio y como tal hay que proteger, pero para ello hay que inventariarlo para evitar expolios como los que se han producido últimamente en buenas partes de nuestra comunidad. Ni tampoco blindar estos restos de una manera que los hagan imposibles de ver, ¿no? O imposibles de contemplar. Por eso, al final, estos restos de ermitas o de pequeñas iglesias rurales que a lo mejor ya han perdido su función, pues se está investigando, ¿no? Tenemos estas deficiencias o estas limitaciones, pero tenemos a favor las nuevas tecnologías. Ahora mismo se pueden implantar chips, se pueden implantar mecanismos de aviso. Y hoy nos vamos a ir desde Segovia, donde esta mañana se ha inaugurado la exposición La vida interior del artista, de Esteban Vicente. Un recorrido de más de 140 obras donadas por el artista desde 1925 hasta 1997, una muestra permanente con la que se pretende culminar el 20º aniversario de la apertura del Museo Esteban Vicente. Con esa exposición nos vamos. Adiós. En total, 142 obras de todos los tamaños, formas y colores. Las más antiguas, estas, de 1925. Todo un recorrido cronológico para culminar en las más recientes antes de su muerte. Estas otras, de finales de la década de los 90. Su origen, una fusión expresionista. Entre dos mundos, entre dos tradiciones culturales, la española y la americana, transformadas por la original perspectiva, por el original lenguaje plástico del artista. Unas obras donadas por el propio artista, pero sobre las que el museo se ha permitido una última licencia. Es darle un título a esta exposición, La vida interior del artista, que pretende poner de manifiesto la quinta esencia del pensamiento de Esteban Vicente. Una quinta esencia relacionada con el movimiento del impresionismo, aunque para muchos Esteban Vicente, junto con varios artistas de la época, pertenecían a un movimiento propio. No hablará tanto de expresionismo abstracto, sino de impresionismo abstracto, que realizaban una pintura creada a partir de un sentimiento íntimo. Un pintor solitario que transformó su habilidad en el arte en una necesidad para poder expresarse.